V1. Rotación. Poco después de despegar de Bucarest, Algo no va bien. un avión comercial impacta contra el suelo El avión estaba totalmente destrozado. y acaba con la vida de todos los que van a bordo. Los bomberos se enfrentan a una carnicería horrible. Rumanía está de luto y las especulaciones aumentan. Llamas antes del impacto. Ese mismo vuelo sufrió una amenaza de bomba 2 semanas antes. ¿Podrán los investigadores encontrar pruebas que demuestren qué causó el accidente? No lo entiendo. ¿Puedes ponerlo otra vez? ¿Ese es el comandante? Mayday, catástrofes aéreas. Aceleración letal. En una fría mañana de viernes, la tripulación del vuelo 371 de Tarom se prepara para despegar del aeropuerto internacional Otopeni en Bucarest. Lista de verificación previa al despegue. Controles de vuelo comprobados. Flaps a 15. Confirmado. Lista de verificación completada. 49 pasajeros van a viajar a bordo del Airbus A310 con destino a Bruselas. Vamos a tener espacio. Terry Chang es una asesora financiera que vuelve a su casa en Estados Unidos tras pasar una temporada trabajando en Bucarest. Conocí a Terry Chang. Ambos trabajábamos para el Banco Nacional de Rumanía. Era una asesora magnífica y una gran persona. Teníamos mucha suerte de contar con gente como ella. Un tiempo de marzo perfecto. A pesar de la nieve, el vuelo va a despegar a tiempo. Vuelo 127, espere. Vuelo 371, despejado para despegue. 371 despejado para despegue. Recibido 127. ¿Listo para despegar? Listo, sí. El copiloto, Ionel Stoy, es el encargado de pilotar este trayecto. Tanto él como su comandante, Liviu Batanoiu, son profesionales con experiencia y más de 23.000 horas de vuelo entre ambos. Terry Chang también está muy acostumbrada a viajar. En Chicago también nieva así. Era la típica persona que cuando estaba en un avión descubría de dónde eras y te hablaba de ella. En cuanto te sentabas, se hacía amiga tuya. El A310 es la nueva joya de la flota de Tarom, la aerolínea estatal de Rumanía. Empuje. Empuje comprobado. Está a la vanguardia de una nueva generación de aviones de pasajeros completamente automatizados. La mejora en la automatización del A310 era muy notable. Supuso un cambio de paradigma en cómo serían los aviones de transporte en el futuro. V1. Rotación. Tú lo pilotas y yo controlo el acelerador. Mientras el copiloto maneja el avión, el comandante supervisará los niveles de empuje del aparato controlados automáticamente por el ordenador del A310. El sistema de empuje automático reduce la carga de trabajo de los pilotos porque gestiona el empuje necesario basándose en el rendimiento del avión en el despegue, la subida, el descenso y el aterrizaje. A todo el mundo le encantaban esos aviones y estaban impresionados por su tecnología. Era una gozada pilotar una 310. Era un avión muy avanzado en esa época para Tarom. Tasa positiva. Eleva el tren. Despegan con suavidad. Elevando tren. Desde Bucarest volarán 3 horas al noroeste hacia Bruselas.
Pon cómo llegar a Sierra Tango Julieta. Ya está. Justo después del despegue, el avión gira a la izquierda hacia su primer punto de navegación. 1359, comiencen a rodar. Unas nubes bajas han reducido la visibilidad a cero, pero los pilotos tienen experiencia en volar basándose en los instrumentos del aparato. Un poco más a la izquierda. A todos los pilotos se les forma para que vuelen en las denominadas condiciones meteorológicas instrumentales o IMC. Pilotar fijándose solo en los dispositivos de vuelo no representa ningún problema. De hecho, se les forma para que hagan precisamente eso. Es totalmente normal. De repente, el copiloto nota que algo no va bien. El avión está girando con demasiada brusquedad a la izquierda, desviándose de su trayectoria. Confirmen haber llegado a los 3000 metros. El Airbus debería seguir elevándose. Recibido, correcto, manténganse a la espera. Pero en vez de eso, se está precipitando hacia el suelo. ¡Ay, Dios! Terry Chang había viajado mucho. Seguro que supo que algo iba muy mal. Tras menos de 2 minutos en el aire, el vuelo está en grave peligro. Algo no va bien. $371, confirmen su altitud, por favor. $703, despejado para despegue. El avión se ha estrellado a menos de 3 kilómetros del aeropuerto. Los bomberos tardan 1 hora y media en sofocar el enorme incendio. A 1700 kilómetros, en Bruselas, los familiares esperan ansiosos noticias del accidente. 32 de los pasajeros eran belgas. Estaba en casa cuando me llamaron por teléfono. La única información que tenían era que el avión se había estrellado. Tras apagar el fuego, se confirma que no hay supervivientes. Los medios de comunicación muestran que el aparato se ha desintegrado con el impacto. Los restos del avión están repartidos por una zona muy amplia. Los bomberos presencian una carnicería horrible. 60 personas han fallecido, incluyendo los pilotos, 9 miembros más de la tripulación y los 49 pasajeros. Todos estábamos en shock. No sabíamos qué había pasado. La noticia se extiende por todo el mundo y comienzan las especulaciones. ¿Ha sido el accidente el resultado de una explosión? El avión estaba totalmente destrozado. Solo quedaban unos pocos fragmentos. El resto se los había llevado el viento. Sorin Stoichescu es el investigador jefe del Departamento de Aviación Civil de Rumanía. Muchas personas se sintieron tentadas a decir que el aparato había explotado en el aire. Eso llevaba a la idea de que podía haber sido un ataque terrorista, que hubiera una bomba a bordo. ¿Habrá sido una bomba lo que ha destrozado de forma tan violenta el avión o habrá sido otra la causa? Es la pregunta más urgente a la que se enfrentan los investigadores rumanos mientras se apresuran para llegar al lugar del accidente.
El vuelo 371 de Tarom se ha estrellado a unos cientos de metros de una estación de tren en las afueras de Bucarest. Las 60 personas que iban a bordo han fallecido, lo que lo convierte en el desastre aéreo con más víctimas de la historia de Rumanía. Asegura el perímetro. Mantén a los medios alejados. Los restos siguen humeando cuando el investigador jefe, Sorin Stoichescu, y su equipo comienzan a trabajar. Lo que ocurrió fue una tragedia. La mitad del avión estaba enterrada en el suelo. Había restos por todas partes. Fue una desgracia. Montado en Francia, el A310 es uno de los aviones más populares del mundo. Docenas de aerolíneas utilizan cientos de estos aviones. Mucha gente estaba pendiente de este accidente. Era urgente encontrar la causa y eso supuso una presión enorme para los investigadores. Hay que traer maquinaria pesada. Poco puede ver Stoichescu, el investigador jefe, salvo aluminio quemado repartido por un campo calcinado. Tenemos que hacerlo fragmento a fragmento y con cuidado. Deja eso ahí. La mayor parte del fuselaje está enterrado en un cráter de 6 metros. Sacar los restos de un agujero tan profundo supondrá un esfuerzo titánico. El ángulo de impacto era muy pronunciado. Iba a una velocidad muy alta y el aparato acabó casi enterrado en el suelo. Si el ala izquierda está ahí y ese es el morro, parece que cayó casi vertical. La forma del cráter indica que el avión descendió con un ángulo muy pronunciado. Cayó boca abajo en un ángulo nada más y nada menos que de 80 grados. Lo que vi demostraba que el impacto había sido muy potente. La altura desde la que el avión empezó a caer, a 80 grados, y la fuerza del choque hicieron imposible que hubiera supervivientes. ¿Por qué el vuelo 371 impactó contra el suelo con un ángulo tan inclinado al poco de despegar? Seguro que eso interesaba mucho a los investigadores. ¿Por qué ocurrió algo tan poco habitual en esa parte del vuelo? Es algo muy poco frecuente. Boca abajo y a gran velocidad. Podría ser un fallo en un motor. Poco a poco los investigadores encuentran la mayoría de las partes del avión, incluidos los motores. Las capas de restos dibujan una imagen impactante. Los motores estaban enterrados en el suelo. Cuando el avión impactó contra el suelo en un ángulo de 80 grados, los motores acabaron a mucha profundidad. Si ese es el motor derecho, el izquierdo debería estar ahí. Hay que sacarlos con mucho cuidado. Hay mucho en juego. Los familiares de las víctimas llegan a Bucarest para identificar a los fallecidos. Varios equipos de investigadores acuden desde Francia y Bélgica para ayudar al equipo rumano. Con casi 250 A310 volando en todo el mundo, todos quieren saber si lo que ha provocado este terrible accidente ha sido un fallo del avión. Stoichescu examina los motores recuperados del profundo cráter. Están en mal estado, muy doblados y quemados. ¿Contendrán alguna pista de si fallaron o explotaron antes de chocar con el suelo?
No tienen marcas de quemado dentro, solo fuera. Un primer vistazo no muestra signos de que los motores comenzaran a arder en el aire. A ver las palas. Las palas del rotor están muy dañadas, algo normal debido a la fuerza del impacto contra el suelo. Pero un ojo experto puede obtener mucha información de la dirección de las marcas. ¿Ves esto? Son daños por impacto. Las marcas muestran que los daños ocurrieron cuando las palas se doblaron por el impacto. No lo hicieron en pleno vuelo. La inspección inicial indica que la causa del accidente no fue un fallo en los motores. Empezaron a girar aquí, justo cuando debían. Los investigadores se preguntan si el controlador aéreo podrá arrojar algo de luz sobre el asunto. Descubren que el despegue fue totalmente normal. 371 despejado para despegue. Las comunicaciones por radio también eran las rutinarias hasta que... Esto es lo que debería haber hecho. Y no esto. Descubren que el vuelo 371 se desvió de su trayectoria poco después de despegar. Eso indica una posible causa. ¿Eliminaron el hielo? Stoichescu se pregunta si la poca nieve que caía podría haberse acumulado y formado hielo en las alas del avión. Unas malas condiciones meteorológicas siempre son algo a tener en cuenta en cualquier accidente. ¿Lo hicieron? ¿Qué hora era? Las 9 de la mañana. Informan a los investigadores de que deshelaron el avión correctamente justo antes del despegue y de que se avisó a los pilotos sobre el tiempo. En este caso, les informaron del tiempo que hacía justo en el momento de la catástrofe. Piden al ejército rumano que les ayude a trasladar los restos a un hangar cercano. Mientras los rumanos están de luto, las especulaciones alcanzan su punto más álgido. Muchos piensan que la culpable del desastre es una bomba. Un flujo constante de noticias en los medios alimenta los rumores. But some Romanian radio stations and newspapers are speculating that this was the work of terrorists. As to who may have been behind the bomb, well, the wild guessing continues, ranging from the mafia to Islamic fundamentalists. Los investigadores apenas han empezado su trabajo cuando el aeropuerto de Bucarest se cierra por una amenaza de bomba. Una llamada anónima afirma que hay una bomba a bordo de un vuelo de Tarom con destino a París. ¿Estarán ambos acontecimientos relacionados? Desvían el avión, pero no encuentran ninguna bomba. Tienes que tomarte tu tiempo para reconstruir el accidente y determinar con toda probabilidad cuál fue la causa. Sin embargo, los relatos de los testigos apoyan la teoría de una bomba. ¿Vio llamas antes del impacto? Varios testigos cuentan haber visto una explosión antes de que el avión se estrellara contra el suelo. Los investigadores quieren una respuesta definitiva sobre si una bomba causó o no el accidente. Para ello piden ayuda a los mayores expertos del mundo en detección de bombas, el FBI. Agente especial David Weissner. Stoichescu, ojalá podáis ayudarnos. El FBI tiene una buena razón para pensar que una bomba explotó en el vuelo 371. Ese mismo vuelo a Bruselas sufrió una amenaza de bomba por teléfono 2 semanas antes. La misión del FBI es determinar si fue un accidente o un asesinato. El agente especial del FBI, David Weissner, comienza a investigar el accidente del vuelo 371 de Tarom con una misión: encontrar pruebas de que hubo una explosión en pleno vuelo. Hicimos la misma ruta de vuelo desde el final de la pista hasta el lugar del accidente, en busca de restos que pudieran indicar que estalló una bomba en el avión en pleno vuelo.
Una explosión en pleno vuelo, como la que causó el accidente del vuelo 103 de Pan Am sobre Lockerbie, Escocia, provocaría que los restos estuvieran esparcidos en una zona muy amplia y alejada del punto de impacto principal. Weissner quiere ver si hay pequeños fragmentos enterrados en la tierra que no se puedan apreciar desde la superficie. Era un campo de cultivo parecido a un campo de heno. Podía haber todo tipo de restos debajo de esas hierbas. La mayoría de los restos ya han sido trasladados al hangar, pero puede que algunos fragmentos solo puedan apreciarse desde el aire. Aquí no hay nada. No había nada fuera de lo habitual. No había más restos ni combustible en ningún otro sitio. Weissner no se va a rendir aún. A ver este. Inspecciona las montañas de escombros recogidas del lugar del accidente. Busca fragmentos que muestren indicios de daños causados por explosivos, marcas de quemado o huellas concretas en el metal. Cuando hay explosivos implicados, los ángulos de las marcas que hay en el metal pueden indicarte la ubicación de la bomba. Analizan las piezas clave en busca de residuos. Y las someten a un análisis químico. Tienes que atenerte estrictamente a los hechos, a lo que puedes ver y a lo que puedes demostrar. Lo que te cuente la gente y lo que veas en las noticias es algo que hay que tener en cuenta después. Tras 5 días de investigación, el FBI está seguro de tener ya una respuesta. No hay pruebas de que el vuelo 371 sufriera una explosión o cualquier otro tipo de ataque. Cerré el caso. Fue una desgracia que murieran estadounidenses, pero no fue un acto de terrorismo lo que causó sus muertes. Invitamos a varias autoridades de Bélgica y Francia para que llevaran a cabo sus propias investigaciones. Uno a uno y por separado, todos coincidieron en lo mismo. No fue un ataque terrorista. Los que presenciaron una explosión en pleno vuelo se equivocaron con lo que vieron. Lo que a una persona en tierra le parece una explosión, puede ser que alguna parte del avión saliera volando. Muchas cosas podrían causar esa impresión. Puede que el trabajo del FBI haya concluido, pero los investigadores rumanos siguen buscando la causa del accidente. Piden al piloto e instructor de vuelo de Tarom, Aurelian Botezatu, que se una al equipo. Me sentí muy presionado por los medios de comunicación y por Tarom cuando me designaron investigador del accidente. Botezatu necesita saber si había algún fallo mecánico. ¿Funcionaba correctamente el A310? ¿Lo habían revisado recientemente? Los servicios de mantenimiento siempre juegan un papel importante en la investigación de accidentes aéreos, porque son las últimas personas que han modificado la configuración mecánica del avión. El diario de a bordo del avión de pasajeros aporta un registro detallado de su historial de vuelo y mantenimiento, e informa a los investigadores exactamente de qué revisiones y reparaciones sufrió el aparato. Todo parece correcto. Botezatu descubre que las actividades de mantenimiento programadas se llevaron a cabo a tiempo. ¿No hay nada extraño? Solo esto. El sistema de empuje automático no se movió apropiadamente durante el vuelo un par de veces en el año anterior. El sistema de empuje automático ordena a los aceleradores moverse si es necesario cambiar la potencia. Durante el despegue, los aceleradores están en su posición máxima. Cuando el avión alcanza la fase de subida, se necesita menos potencia y por lo tanto, los aceleradores deberían moverse un poco hacia atrás de manera automática.
Los pilotos de Tarom se quejaron de que en la fase de subida el acelerador del motor izquierdo a veces retrocedía demasiado, llegando a apagar el motor. Eso dejaba a los dos motores con potencias muy diferentes. No era un fallo que ocurriera de forma regular. Solo pasaba algunas veces. Casi un año antes del accidente, la aerolínea dejó una tarjeta con instrucciones en el diario de a bordo avisando a los pilotos del problema. Tras el despegue, el motor 1 puede llegar a apagarse al pasar de la fase de despegue a la de subida. Si el fabricante o la propia aerolínea detectan una deficiencia, es muy importante transmitir esa información a las tripulaciones de vuelo. Se recomendaba a los pilotos dejar una mano sobre el acelerador para impedir que retrocediera demasiado, una técnica denominada proteger los aceleradores. Podían mantenerlo en su sitio de forma manual para que no hubiera diferencia entre el empuje del motor izquierdo y el del derecho. Los investigadores se preguntan por qué los mecánicos no arreglaron el acelerador averiado. Gracias por venir. Sí, por favor. Acuden al equipo de mantenimiento para obtener la respuesta. No entendemos por qué no se llegó a arreglar nunca el problema. Cuentan a los investigadores que durante las repetidas ocasiones en las que se intentó reparar el acelerador, los mecánicos nunca pudieron recrear el problema en tierra. Sabían que ese fallo podría volver a ocurrir, pero si los mecánicos no lograban analizar ese error en tierra, no podrían dar con la solución. Era algo muy frustrante. Botezatu descubre que el problema del empuje automático lleva mucho tiempo persiguiendo al aparato. Solo en el último año hubo más de 20 denuncias por el problema del empuje automático. Esta es del comandante. Stoichescu, el investigador jefe, descubre que el propio comandante Batanoiu informó de ese mismo problema unos meses antes. El comandante lo registró en el diario de a bordo del avión. Hizo lo que la tarjeta de información le indicaba y sujetó el acelerador averiado para impedir que retrocediera demasiado. Todo salió según lo esperado. Tanto el fabricante como la aerolínea conocían la anomalía del sistema. Los pilotos estaban formados para actuar y reaccionar a ella. Si conocía el problema y sabía lo que había que hacer, ¿por qué se produjo el accidente? No tiene sentido. En su búsqueda por entender por qué el vuelo 371 de Tarom se estrelló contra el suelo poco después de despegar, V1. Rotación. Los investigadores centran la atención en los propios pilotos. Se preguntan si algo en sus historiales podría indicar que cometieran un error fatal. Vale, vamos allá. Primero el comandante. El comandante Batanoiu ha trabajado toda su vida en Tarom. Se graduó en una escuela de vuelo en 1969. Ha volado más de 14.000 horas en 6 tipos de aviones diferentes. Impresionante, son muchas horas de vuelo. Yo volé con el comandante Batanoiu. Era un piloto preparado, concienzudo y siempre estaba muy atento a lo que hacía. Siguiente. El piloto Stoi se graduó en una escuela de vuelo militar en 1968. El copiloto también tenía mucha experiencia y su historial de formación era excelente. Formaban una buena pareja. Ese día había 2 grandes pilotos en la cabina de mando. Lo siguiente que analizan son sus historiales médicos. Comandante Batanoiu, excelente estado físico, apto para vuelos de larga distancia. El comandante estaba sano. El comandante tenía 48 años y el copiloto 51. Pero a pesar de su edad, sus informes médicos seguían siendo correctos.
Copiloto estoy. Edad cercana a la jubilación. Buen procesamiento de la información, motivado para volar. Personalidad estable. Los dos pilotos han pasado los controles tanto físicos como psicológicos. Ambos eran médica y psicológicamente aptos para volar. En las revisiones médicas se les había analizado muy detenidamente. Se había inspeccionado minuciosamente tanto el avión como los pilotos. Tras mucho esperar los resultados de las cajas negras. Vale, vamos allá. Los investigadores están deseando ver qué les pueden ofrecer. El registrador de datos de vuelo puede indicarles el rendimiento del avión durante su corto vuelo. Los registradores de datos de vuelo ofrecen mucha información. Parámetros de vuelo, posiciones de los componentes de los sistemas del aparato, dispositivos. Los datos del primer minuto no muestran nada inusual. 371 despejado para despegue. Lo que confirma que el despegue fue normal, como había indicado el controlador. Pero cuando el avión comienza a elevarse y a girar a la izquierda como debía, los datos pronto se vuelven incorrectos. ¿Qué es eso? ¿Qué inclinación más brusca? En vez de enderezarse tras el giro, el avión se inclina más y más, alcanzando una cifra muy sorprendente, los 170 grados. ¿Y la altitud? La inclinación aumenta y el morro se inclina hacia abajo. El aparato comienza enseguida a perder altitud. La altitud máxima es de 1.400 metros. Desde esa altura, el avión tarda solo 19 segundos en impactar contra el suelo. Nunca había visto algo así. Nunca había visto algo parecido. Pero tuve que enfrentarme a la dura realidad de los hechos. El avión se estrella contra el suelo a 620 kilómetros por hora. A esa velocidad y lleno de combustible... Es obvio por qué la explosión fue tan impresionante. ¿Qué pudo haber provocado una pérdida de control tan dramática? El misterio del vuelo 371 está lejos de resolverse. Para descubrir por qué el vuelo 371 sufrió una pérdida de control antes de impactar contra el suelo, los investigadores analizan los datos de vuelo más detenidamente. Los parámetros de los motores, por favor. Stoichescu estudia el rendimiento de los motores. El motor izquierdo es el de arriba, el de abajo es el derecho. El análisis de los motores no reveló ningún problema, pero el registrador de datos de vuelo puede ofrecerles más información que una inspección visual, ya que muestra el rendimiento de cada uno de los motores durante el vuelo segundo a segundo. Páralo, por favor. Aquí empieza. Continúa. Ambos motores están prácticamente a máxima potencia durante el despegue, como debe ser. Después, el izquierdo empieza a perder potencia. Eso sucede a 610 metros de altura, creando un desequilibrio o asimetría. El avión ya está girando a la izquierda para seguir su trayectoria de vuelo, pero al perder potencia el motor izquierdo se inclina más de lo que debería, desviándose de su trayectoria. ¿Tienes los parámetros de empuje? Sí. El problema empieza justo cuando comienzan a elevarse. Cuando fallaba el acelerador. A 450 metros, el avión ya no necesita que los motores estén a máxima potencia. El ordenador manda al acelerador automático que retroceda para disminuir el empuje, reduciendo la potencia de ambos motores. En el momento en el que el aparato supera los 450 metros, hay que reducir la potencia de los motores con respecto a la que tenían durante el despegue para iniciar la fase de elevación. Eso implica mover el acelerador hacia atrás. Pero el problema mecánico del acelerador hizo que el motor izquierdo perdiera mucha más potencia de la que debía, generando un enorme desequilibrio de energía entre el motor izquierdo y el derecho. Ese desequilibrio obliga al avión a girar bruscamente a la izquierda. Eso explica el giro tan extremo. Pero el comandante sabía cómo solucionar el problema.
Los investigadores se preguntan por qué el comandante no vigiló el acelerador. La grabadora de voz de la cabina de mando contiene 2 minutos de audio cruciales que podrían responder las principales preguntas de los investigadores. Vale, vamos allá. ¿Por qué no controlaron los pilotos el acelerador para salvar el avión? Vuelo 371, despejado para despegue. ¿Listo para despegar? Listo, sí. Despegue iniciado a las 9:06. Todo parece normal durante el despegue. La tripulación está tranquila y no hay sonidos inusuales en la cabina de mando. V1. Rotación. Tú lo pilotas y yo controlo el acelerador. Páralo. Es el comandante. Dice que él va a vigilar que el acelerador no retroceda demasiado. Tú lo pilotas y yo controlo el acelerador. El comandante le dice al copiloto que está preparado para sujetar el acelerador averiado. Sabía lo que tenía que hacer. Es una prueba crucial. El comandante sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Cada piloto expresa verbalmente las acciones que lleva a cabo. Por eso lo dijo alto y claro, y así lo pudimos escuchar en la grabación. Están en la fase de despegue, acelerando y ganando altitud rápidamente. Las alas están equilibradas y todo va bien. Continúa. Extender flaps. Extendieron los flaps tras dar la orden. Retraer slats. Eso es extraño. El comandante reacciona inmediatamente para extender los flaps, pero no responde a la siguiente orden. Le pidió que se encargara de los flaps y los slats. Extendió los flaps, pero no retrajo los slats. ¿Por qué el comandante no retrajo los slats? Comandante, ¿está bien? Me encuentro mal. No lo he entendido. ¿Puedes ponerlo otra vez? Los investigadores escuchan 3 palabras que podrían explicar el accidente. Me encuentro mal. El comandante le explica al copiloto que no se siente bien y de repente la grabadora de voz capta un tenue sonido, como un quejido. Fue un sonido muy parecido a este. Los investigadores creen que ese sonido indica un dolor humano. ¿Es el comandante? Al escuchar la grabadora de voz de la cabina de mando del vuelo 371 de Tarom, los investigadores descubren algo impactante. Y tras ese sonido, nada. Después de que el comandante se quejara de que no se encontraba bien, se quedó completamente en silencio. No volvió a pronunciar ni una sola palabra durante el resto del vuelo. Parece que el copiloto lo estaba haciendo todo él solo. El comandante desaparece de la grabación de la caja negra. Ni se le vuelve a escuchar, ni vuelve a realizar acción alguna. En mi opinión, después de eso, el comandante se desmayó. Los investigadores creen que el comandante Batanoyu pudo sufrir un infarto y quedarse inconsciente o incluso morir en el acto. Oye, Livio. En ese momento el acelerador izquierdo retrocede. Parece que nadie vigila el acelerador. Desequilibrando cada vez más ambos motores. Uno de los pilotos estaba incapacitado, por lo que todo dependía del copiloto. Al intentar ayudar al comandante, el copiloto dejó un tanto de lado la tarea que tenía por delante: pilotar el avión. Oye. El copiloto empieza a perder el control.
El aparato se inclina demasiado a la izquierda y en vez de elevarse está descendiendo. El morro está cayendo así. El avión se ha inclinado a la izquierda más de 50 grados. El avión está ya casi completamente boca abajo, girando y acercándose al suelo. Los investigadores concluyen que el copiloto no supo lo grave que era la situación hasta que salió de las nubes. Estaba a menos de 600 metros cuando vio el suelo. Empezó a gritar. Y eso fue lo último que escuchamos. Los investigadores por fin saben qué pasó a bordo del vuelo 371. Recopilan todas las pruebas para comprender a qué se tuvo que enfrentar el copiloto. La avalancha de problemas se desencadenó rápidamente. Un minuto. Solo un minuto. El primero fue el tiempo. La visibilidad era tan escasa que no pudo orientarse mirando al exterior de la cabina de mando. No veía nada por culpa de las nubes. Si el cielo hubiera estado despejado, su destino podría haber sido diferente. En aviación se suele decir que un solo vistazo por la ventana vale más que 1000 comprobaciones de los instrumentos. Si puedes mirar al exterior y distinguir inmediatamente el horizonte, las cosas son mucho más sencillas. Si hay nubes y no puedes divisar el horizonte, todo se vuelve mucho más complicado. Al no ver el horizonte, no está seguro de si el giro tan brusco y el ángulo de inclinación son los correctos. No creo que supiera hacia dónde estaba yendo el avión ni a qué altitud estaba. La incapacitación de su comandante pudo haberle distraído mientras luchaba contra el tiempo y contra el propio avión. El copiloto estaba desbordado. El comandante quedó inconsciente al mismo tiempo que falló el sistema de empuje automático. Con la combinación de esos dos factores, es probable que el copiloto no pudiera salvar el avión. El informe final identifica 3 causas para que se produjera el accidente. La primera, que el acelerador retrocedió demasiado hasta apagar el motor izquierdo, creando un desequilibrio enorme. La segunda es que el comandante estaba incapacitado. Y la tercera, que el copiloto no pudo recuperar el control del avión, algo por lo que no se le puede culpar. Era un piloto excepcional, pero en este caso se enfrentó a 2 problemas: la ausencia del capitán y el fallo en el acelerador. Actuó basándose en su formación y su experiencia. Hizo lo habitual dada la situación. 9 meses después del accidente, Airbus publica 2 boletines de servicio indicando a las aerolíneas cómo arreglar el problema del acelerador automático en el A310. Esa reparación fue obligatoria un año después y tras ese periodo no volvió a haber ningún informe de asimetría en el empuje de ningún A310. Logré demostrar qué fue lo que pasó realmente dentro de ese avión. Me sentí muy presionado, ya que era mi responsabilidad garantizar que un accidente así no se volviera a producir nunca en ningún otro lugar.